pudo lograr de esa al pueblo de Chile. Y que quieren es que al país y a la gente le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas. Voy a hacer un programa rápido porque lo que ha pasado en Estados Unidos con un senador, el senador de California, Alex Padilla, se trata de un tema que justifica una consideración inmediata y no es un caso aislado en lo que ha estado pasando en los últimos días. Quiero tocar hoy lo que significa en la relación entre las ramas del gobierno norteamericano y particularmente la relación consagrada en el artículo 2 de la Constitución norteamericana y particularmente aquel que es la cláusula de consejo y consentimiento. Y quiero particularmente referirme a que actos que han estado ocurriendo en los últimos 2 días que ilustran un mal entendimiento, una cultura negativa, poco constructiva e incivilizada a lo que son relaciones normales entre el presidente y los senadores. Refiriéndome en particular a 2 casos. El primero, el caso del senador Rand Paul, que fue desinvitado de un barbecue, de una actividad en la Casa Blanca, siendo un senador republicano, es el senador libertario por excelencia, y que en particular por sus críticas a el llamado Beautiful Bill, Big Beautiful Bill, o sea, el proyecto bonito y grande del presidente, y tenía una invitación a él y a su familia y esperaron al último momento y le dijeron que estaba desinvitado. O sea, en lugar de construir un espacio donde el presidente reciba a los senadores, en este caso un senador de su propio partido, lo que ha ocurrido es que como el senador ha dicho que está en contra de ampliar de la manera en que quiere el Partido Republicano el margen de la deuda, y con la irresponsabilidad que desde una perspectiva libertaria y desde cualquier perspectiva tiene el aumento masivo de la deuda. Incluso fíjense lo que ha pasado y lo que culturalmente se ha estado haciendo bajo la tutela de Elon Musk, que fungió como una especie de presidente asistente por un tiempo, secretario de ese departamento de reorganización del gobierno. Se produjeron cortes masivos al presupuesto del Estado y, por ejemplo, se eliminó la agencia internacional, la agencia de Estados Unidos para la ayuda internacional, con sus cosas, porque ya sabemos que cortaron cosas desde el punto de vista de seguridad, incluso seguridad sanitaria más importante. Dinero, por ejemplo, que iba a clínicas que Estados Unidos apoyaba en África, en Asia, en América Latina, que sirven a la vez como parte de un sistema de alerta universal contra pandemias. Todo ese dinero se cortó y han pasado 2 cosas. Uno, que el secretario Rubio ha montado su propio árbol de Navidad de regalo para sus partidarios en Miami, los cubanos que tienen Radio Martí, los cubanos que tienen, o Martí Noticias, los cubanos que tienen los programas de supuesto apoyo a la democracia en Cuba, pero que todo es una desviación de las normas del derecho internacional y de las buenas normas de promoción de derechos humanos y democracia. No solo eso, que además de esos cortes en los que estuvo envuelto esta persona que es el hombre más rico del mundo, que apoyó con miles de millones o por lo menos con centenares de millones la campaña de Trump, además que eso ha ocurrido, primero han restablecido los fondos de una manera muy discrecional, sin criterio, sin discusión sobre criterio de prioridad, y además de eso, ahora han restablecido ese gasto y de hecho están gastando más que en los presupuestos, que en otros presupuestos de años anteriores. Y eso provocó una ruptura con Musk que parece que
bueno, él ha venido de nuevo a un poco a tomar la lechita del platico que le ha puesto el presidente, el hombre más poderoso del mundo, que obviamente es el presidente de Estados Unidos, y eso ilustra que incluso no importa los millones que tú tengas, el peso del poder del Estado es muy fuerte. Y a raíz de eso, el senador Paul, que tiene un récord de siempre estar hablando de que se gasta mucho dinero, él ha estado en línea, por ejemplo, con el lobby, el grupo de cabildeo que el grupo de cabildeo no, el grupo de congresistas que se hacen llamar el Caucus de la Libertad o el Freedom Caucus. Él ha dicho, no, yo no voy a votar si no se renegocia, particularmente a favor del proyecto, si no se renegocia lo que está en contra de mis convicciones, que es el gasto excesivo de dinero y la ampliación del límite de la deuda de los Estados Unidos, que los mismos republicanos han usado muchas veces para tratar de amarrar las políticas de expansión de gasto en función de beneficios sociales, desarrollo de la infraestructura, que generalmente se han asociado al Partido Demócrata. Pues bueno, aquí ha habido de todo. Hay incluso, se dio el caso de una confrontación en el Congreso entre una congresista demócrata que le decía al líder del Partido Republicano en su comité, que le decía, ¿por qué usted no lee el inciso tal del proyecto? Y era un impuesto que cortaban para las personas que tenían esos aparatos de recibir, como tostarse, adentro de la casa para que lo puedas hacer todo el año. No tienes que coger sol, sino que te ponen el colorcito. Entonces le cortan un impuesto para los que compran eso, que generalmente son gente que tiene mucho dinero, y esto le cortan los impuestos para que ellos tengan más dinero, el impuesto que pagaban por la venta de esos equipos, y a la vez le cortan el gasto al país en temas como el Medicare, el Medicaid, que son programas de asistencia mínima, no solo para las personas que no tienen ingresos, sino para las personas que tienen muy bajo ingreso. Entonces, yo creo que esto es importante notarlo, porque es que se ha producido una situación en el caso de Rand Paul que indica incordialidad, falta de civilidad incluso para miembros de su propio partido. Y en este sentido, el senador de Kentucky, que es un senador republicano, ya ha experimentado el peso de una mera discrepancia con la posición dominante en el Partido Republicano y con la posición de Donald Trump. Y el otro caso, y que vamos a comentar, es el arresto de una manera, no fue, al final no contó como un arresto formal, pero el control por la fuerza, esposado y en alguna medida maltrato a el senador Alex Padilla de California, por su posición de asistir a una conferencia de prensa en un edificio de acceso limitado, porque era un edificio federal, con lugares que para llegar él no hubiese podido llegar si no tenía permiso, y que él trató de interpelar a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Yo creo que esto es importante porque es un indicador de dónde se está moviendo el país, y es importante recordar los fundamentos de la República para que se vea cuánto se está desviando de esos paradigmas en el medio de esta polarización y el uso del gobierno, y no solo en el tema de las redadas a los inmigrantes, contra los inmigrantes, no solo en la respuesta a las protestas. Nadie ha discutido, no hay nadie en la clase política norteamericana que haya salido a tomar partido por la violencia. No hay nadie, creo que las imágenes se están repitiendo, que el número, creo que hubo como 3 carros que fueron atacados o vandalizados, de los que son automáticos. Creo que hay un grupo más, pero que no, incluso lo que he estado viendo es que no llegaba ni a 20 carros que hubiesen sido vandalizados. Uno es mucho, es cierto, pero la mayoría, hay consenso por la prensa de que la mayoría de las protestas se han desenvuelto
de una manera pacífica, que se ha alertado a la población de no dejarse llevar por provocadores o agendas extremistas, y ha habido una denuncia del gobernador de California de que lo que ha estado ocurriendo es que en lugar de usar las instituciones de ley y orden locales conectadas con la comunidad, de respetar el espíritu del federalismo, por lo cual, aunque el presidente tiene la autoridad de movilizar la Guardia Nacional, y hay precedente que lo ha hecho, ya sea cuando los disturbios en Los Ángeles por el juicio de los que habían maltratado a Rodney King, o, por ejemplo, cuando en 1965 Lyndon Baines Johnson, el presidente, movilizó a la Guardia Nacional de Alabama para auspiciar y proteger la aplicación de la ley nacional en términos de desegregación y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, lo que es el criterio de las autoridades locales, que lejos de ir a proteger la ciudadanía, lo que ha ocurrido es una aplicación de manera brutal, poco respetuosa a la cultura y la sensibilidad de las comunidades, de un programa de deportación masiva que no toma en cuenta la historia de encontrar trabajo, de mudarse a los Estados Unidos, de construir familias aquí, y que han venido a ejecutar de una manera a rajatabla, sobre todo en una demostración de fuerza, la meta que el presidente Trump ha impuesto de deportar por lo menos a 3.000 personas diarias, en la idea de llegar a la meta de 1 millón de deportados para final de año, posiblemente otro 1 millón para el segundo año o más, o provocando las llamadas autodeportaciones, que ante un ambiente de ofuscación, creando un ambiente inamistoso a la presencia de emigrantes, ya no solo emigrantes indocumentados, muchas personas que tienen residencia o ciudadanía, o los que son indocumentados, terminen ellos mismos por darse cuenta que el ambiente es tan hostil que mejor ellos se muden y ver si se puede lograr por lo menos 1 millón en el primer año, 1 millón en el segundo año, y ver que se sobrecumpla la meta por personas que se van por sus propios pies. Esto ocurrió entonces que el senador Alex Padilla, un senador de California que hoy es el senador senior, aunque él no lleva muchos años en el Congreso, es un senador hispano, y ha sido, y hay que decirlo así, frente al cubano Ted Cruz, que es el otro senador de origen latino, el que ha salido a defender que no ocurra una aplicación de la ley cargada de discriminación anti-latina. Cruz, muy calladito, de origen cubano, él no habla muy bien el español, por cierto, y que sabemos que ha respaldado muchas de estas políticas, pero el senador Padilla, que ha sido la voz cantante en el Senado de la comunidad latina, pidiendo que se ejecute la ejecución de las leyes de una manera respetuosa, de una manera civilizada, y tomando en cuenta en los contextos históricos. Y que lo principal que tiene que hacer la autoridad es aplicar la ley, pero con un criterio operativo, un criterio de ejecución lo suficientemente sensible para que incluso cuando estén a la captura de una persona que se supone vaya a ser deportada, primero empezar y buscar sobre todo operar contra personas que hayan cometido crímenes, no la mera inmigración a los Estados Unidos, sino que hayan estado envueltos en crímenes, en lugar de ir contra familias, personas trabajadoras, etcétera, sobre todo en un estado como California, que ha sido y se siente orgulloso en su gran mayoría de ser el estado más diverso de la Unión. No es por gusto que llegan a empezar por ahí, y respetuoso de la historia de las comunidades donde se ha luchado mucho por la igualdad y donde hay una historia
de mala aplicación de la ley, como deportación de residentes, de ciudadanos norteamericanos en el pasado, como discriminación en la disponibilidad de servicios públicos, y que han generado una historia de militancia, una historia de defensa de la diversidad del país, una historia de estudio de la historia del país y particularmente de las condiciones del Southwest, que fue una región donde Estados Unidos se expandió y donde se crearon patrones de discriminación contra los latinos, y que tiene como principio la defensa de valores comunitarios que son muy cercanos a la historia de esta comunidad. Entonces, esas dos cosas yo creo que hay que tratarlas con suficiente interés, y vamos a referirnos entonces a estos dos casos y terminamos, bueno, no vamos a hacer una directa larga hoy, terminamos con referencias a lo que esto significa desde el punto de vista del diseño de la República Federal de los Estados Unidos. Un tema que tratamos ayer, pero que hoy también queremos volver a tratar. Yo voy a ir mirando las preguntas porque sé que hay estos temas con interés a este respecto, pero voy a tratar de centrarme en eso. Así que pongamos nuestra primera pausa y regreso con ustedes enseguida.